Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Les saluda su psicólogo favorito, Aldo Fernández, y quiero contarte un poco sobre la ventaja competitiva del nuevo curso experto en psicología clínica. Esta ventaja competitiva que te voy a explicar ya la han vivido más de 500 psicólogos en todas las diferentes promociones. Y básicamente es porque vamos a trabajar de una manera nueva, disruptiva y que ten por seguro nunca has visto en tu vida. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la metodología denominada diagnóstico basado en el problema. Este diagnóstico basado en el problema actualmente es la forma más eficiente de abordar a un paciente, por lo cual, básicamente, al tenerla de tu lado, porque la vas a aprender aquí, y no solo la vas a aprender, sino te vamos a entrenar. Te vamos a poner 8 casos y que van a ir subiendo en dificultad para que tú te conviertas, después de todo lo que vamos a hacer, en un experto identificando el problema de tu paciente. Esta metodología es súper eficiente porque se basa en que el psicólogo encuentre el real problema y lo trabaje. ¿Cuál es el problema? Digámoslo así, valga la redundancia. El problema es que el psicólogo muchas veces termina trabajando otra cosa que no es el problema. Y te voy a dar una demostración. Hay muchos psicólogos que invierten su tiempo, digamos sus esfuerzos, en trabajar la baja autoestima de su paciente. Pero la baja autoestima no es un problema, es un síntoma. Entonces, como es un síntoma, al tú trabajar y moldear un síntoma y no trabajar el real problema, al final el real problema va a ser que aparezca otro síntoma. ¿Eso qué quiere decir? Que tu paciente se va y después de unos meses va a regresar con otro síntoma. ¿Ok? Esa es la desventaja de no conocer y no saber diferenciar síntomas, situaciones, emociones de problemas. Por ejemplo, hay otros psicólogos que dicen, oye, voy a trabajar tu depresión. Pero la depresión, señores, es un diagnóstico. Es un conjunto de conductas que te dan un diagnóstico y esas conductas son un conjunto de síntomas. Entonces, si no sabes identificar cuál es el verdadero problema de tu paciente, te vas a matar año tras año trabajando síntomas sin poder identificar el verdadero problema. Otras personas o otros psicólogos, ¿no? Otros colegas dicen, oye, no, el problema no está en mi paciente, el problema está en el entorno que vive, en sus padres y demás, y cómo lo trataron. Aquí entramos ya a una definición que por lógica tienes que tener. La realidad no es la realidad. La realidad es como nosotros interpretamos la realidad. Entonces, si yo voy a trabajar a los padres del paciente, yo no debo trabajar lo que los padres hayan hecho. Yo tengo que trabajar la interpretación de los padres dentro de la mente de mi paciente. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo interpretaron ellos lo que los padres hicieron? Por ende, el trabajo con mi paciente no debe estar en los padres, debe estar en mi paciente. Porque el problema, y eso es algo, la base, regla número 1 del diagnóstico basado en el problema siempre va a estar en tu paciente. Jamás en el entorno externo, jamás en el pasado. ¿No? Entonces, no puedo trabajar a los padres porque ese es el entorno. Y el entorno, yo tengo que trabajar con el paciente para que él interprete el entorno y lo sepa afrontar. Otros psicólogos trabajan la tristeza, pero la tristeza no puede ser trabajada porque la tristeza es una emoción. No, pero voy a trabajar control de emociones, ya. Pero antes de trabajar control de emociones, tienes que saber qué genera esa tristeza. Y usualmente vamos a trabajar qué es lo que genera esa tristeza, porque ahí es donde debo atacar, no la tristeza en sí. Al atacar qué es lo que la genera,
qué es lo que genera la emoción en mi paciente, esa emoción va a poder subir, bajar o desaparecer. ¿Ok? Entonces no puedo trabajar la tristeza porque es una emoción. Y otros psicólogos, pues, trabajan los hechos del pasado, ¿no? Hablan de que, oye, tienes que contarme tu pasado, qué pasó, cómo te trataron, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a utilizar un poquito lo que dice la Gestalt, ¿no? Las terapias humanistas y decimos, oye, tienes que trabajar el aquí y el ahora. Eso no quiere decir que voy a dejar el pasado de lado, pero tengo que ver cómo el pasado afecta actualmente a mi paciente. Y no solo el pasado, sino la interpretación de ese pasado que mi paciente tiene ahora. Entonces, porque el paciente sufre aquí y ahora, no sufre allá. Por ende, no tiene nada, bueno, no tiene nada de importancia que lo lleves al pasado. Tienes que trabajar aquí, en este momento. ¿Ok? Por eso es que el pasado es una situación y por ende no se debe trabajar. Se debe trabajar el real problema. Entonces, te he dado varios ejemplos de por qué nosotros cometemos errores como psicólogos. Muchas veces trabajamos cosas que no debemos trabajar y le metemos todo el punche, le metemos todo el esfuerzo y decimos, ¿por qué mi paciente no mejora? Es porque estamos tirando las balas a donde no debemos. Y eso es parte de lo que se te va a entrenar en este curso de 5 meses de experto en psicología clínica, para que tengas y tires las balas a donde debe ser. Otra cosa que vamos a trabajar dentro de este curso es el modelo de las necesidades humanas. ¿Por qué vamos a trabajar esto, Aldo? Porque tú como psicólogo quieres responderte una pregunta y yo lo sé. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Y en este modelo muy, muy pequeño vas a identificar el por qué. El gran problema de los psicólogos es que seguimos con la pirámide de Maslow y pensamos que la pirámide de Maslow es válida. Pero déjame decirte que ya no es válida hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia pirámide. Es por eso que hay nuevas teorías acerca de las necesidades humanas y nosotros vamos a tomar una de ellas, basada en Pérez López, donde Pérez López dice que el entorno te va a provocar necesidades, necesidades psicocorpóreas, cognitivas o afectivas. Estas necesidades, ¿no? Van a tener predominio sobre el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que no van a atacar, estas necesidades no te atacan una por una, te atacan todas juntas. Y tú vas a formar tu propia pirámide. O sea, ¿qué quiere decir? Que según las experiencias que tú has tenido, le vas a dar un predominio a estas necesidades. Por ejemplo, para mí puede ser que más importe el tema afectivo, para otros el tema psicocorpóreo, para otros el tema cognitivo. Cada uno tiene su propia pirámide y eso es algo importantísimo. Pero estas necesidades, por ejemplo, las psicocorpóreas, que son todo lo que me dé placer a mí, las cognitivas, que son todo lo que me lleve a un aprendizaje, y las afectivas, todo lo que me lleve a servir a otros. Esas necesidades, ¿no? En orden de prioridad, me van a generar un motivo que puede ser extrínseco, intrínseco o trascendente. Entonces, si yo tengo necesidades psicocorpóreas, mi motivo por el cual realizo las cosas es extrínseco, buscar placer en mí. Si yo tengo necesidades cognitivas, mi motivo es intrínseco, es de aprender. Y si yo tengo necesidades afectivas, mi motivo es trascendente porque yo necesito esto para servir. Entonces, esto va a movilizar a la persona. El entorno me provoca una necesidad. Esa necesidad me provoca un motivo. Pero para que yo me comporte de una determinada manera, va a faltar algo más, que se llama motivación. Y esta motivación puede ser o espontánea o racional. Espontánea cuando es visceral y racional cuando la pienso. Entonces, eso me lleva a la acción. Entonces, para que logre o suceda una situación y pase esto a un comportamiento, debe pasar por 3 fases. Primero, me tiene que fabricar una necesidad, luego esa necesidad me va a generar un motivo y luego esa energía final que es la motivación. Entonces, cuando yo quiero saber por qué mi paciente hace lo que hace,
Yo tengo que verlo al revés. ¿Por qué? Porque yo voy a ver la acción de mi paciente. Entonces me pregunto, oye, ¿esta acción fue espontánea o fue racional? ¿Cómo actúa mi paciente? Porque eso, si yo respondo a esa pregunta, ya tengo un eslabón de la cadena. Porque los seres humanos suelen hacer las cosas siempre igual. Entonces, si mi paciente actúa de forma espontánea, lo más probable es que siempre actúe así. Si actuó por motivos extrínsecos, lo más probable es que siempre actúe así. Y eso quiere decirme que en la base de su pirámide, lo psicocorpóreo es lo más importante, o sea, la necesidad de placer para él. ¿Se dan cuenta? Entonces tú vas entendiendo poco a poco la psique de tu paciente, porque uno de los puntos importantes que no está aquí es que tú te tienes que convertir en tu paciente. Tú tienes que hacer la psique, pero eso ya lo vas a aprender en el curso. Entonces, estas son dos teorías pequeñitas, pero potentes, de qué es lo que vamos a ver. Y hay una tercera teoría, que se llama el modelo del octógono para el diagnóstico del problema. Pero esto ya es muy complejo para ponerlo aquí. Esto lo vamos a ver en clase y lo vas a ir aprendiendo poco a poco con cada uno de los casos. Entonces, chicos, eso era lo que quería decirles, que quiero que sepan que este curso está espectacular y que va a ser un antes y un después en ustedes y en su relación con la psicología. Entonces, muchachos, yo voy a parar aquí el video, voy a poner stop y me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad y espero, recuerden, 7 de mayo empieza el curso. Queda de ustedes el inscribirse. ¿Ok? Hasta luego, cuídense y gracias.